Buenos días, mi nombre es Danilo Cantillo Polo y mi compañera Lucía Monroy. Les vamos a hablar un poco acerca del por qué los buques flotan. Pero antes le vamos a dar una breve definición de lo que es densidad, volumen y masa. Bueno, la densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y puede utilizarse en términos absolutos o en términos relativos. La densidad absoluta. Esta expresa la masa por unidad de volumen. La densidad relativa. Esta expresa la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de una referencia. ¿Qué es el volumen? El volumen es una medida del espacio que ocupa un objeto o una sustancia en tres dimensiones. Se expresa en unidades cúbicas como metros cúbicos, litros, mililitros y entre otras. ¿Qué es la masa? La masa es una medida de la cantidad de materia que contiene un objeto o una sustancia. La masa se mide comúnmente en unidades como kilogramos, gramos y miligramos. Bueno, en resumen de la pregunta, ¿por qué los buques flotan si tienen una altísima masa? Los buques flotan porque desplazan una gran cantidad de agua, creando una fuerza de flotación hacia arriba, que es igual al peso de agua desplazada. Esto es suficiente para contrarrestar su peso, permitiéndole flotar. La capacidad de los buques para flotar a pesar de su alta masa es una manifestación clara y sorprendente del principio de Arquímedes, un fundamento crucial en la física de fluidos. Este principio, formulado por el matemático y físico griego Arquímedes hace más de 2000 años, establece que un objeto sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba conocida como empuje, que es igual al peso del fluido y desplazado por el objeto. El principio de Arquímedes puede parecer simple en su enunciado, pero tiene aplicaciones y profundas variadas en el diseño y operación de todo tipo de embarcaciones. Según este principio, para que un buque flote, el empuje hacia arriba que experimenta debe ser igual al peso del buque. Esto significa que el buque debe desplazar una cantidad de agua cuyo peso sea equivalente al peso total del buque. Para que un buque flote, su densidad promedio debe ser menor que la densidad del agua. La densidad promedio se define como la masa total del buque dividida por su volumen total, aunque el material principal del buque, como el acero, es significativamente más denso que el agua. Los buques están diseñados de tal manera que incluyen grandes volúmenes vacíos dentro de su estructura. Estos espacios vacíos, generalmente llenos de aire, contribuyen a reducir la densidad promedio del buque. Cuando un buque flota, alcanza un equilibrio en el que el empuje hacia arriba igual exactamente al peso del buque. Este equilibrio no solo es crucial para la flotación, sino también para la estabilidad del buque. La distribución del peso dentro del buque y el diseño de su casco son fundamentales para asegurar que el buque no solo flote, sino que lo haga de manera estable sin inclinarse exactamente, excesivamente o volcarse. La estabilidad de un buque se puede analizar mediante el concepto del metacentro, un punto virtual que ayuda a evaluar la respuesta del buque la, a las inclinaciones. Si el centro de gravedad del buque está por debajo del metacentro, el buque tiende a volver a su posición original después de una perturbación, lo que se traduce en una navegación más segura y estable. Como conclusión a todo, el principio de Arquímedes no solo explica por qué los buques flotan, sino que también guía su diseño y operación
a través de una comprensión detallada de cómo el empuje, la densidad y el volumen interactúan. Los ingenieros navales pueden diseñar embarcaciones que no solo sean capaces de flotar, sino que también sean seguras y eficientes. Este principio fundamental de la física continúa, perdón, de la física, continúa siendo una piedra angular de la ingeniería marítima, demostrando científicos básicos están, cómo los conceptos científicos básicos pueden tener aplicaciones prácticas vitales y duraderas en el mundo real. Bueno, los buques poseen una característica fundamental que les permite flotar en cuerpos de agua. Esta característica sería los compartimentos estancos llenos de agua. Estos compartimentos son muy importantes para la estabilidad y seguridad del buque. Estos compartimentos no solo son cruciales para la estabilidad y seguridad del buque, sino que también juegan un papel esencial en la aplicación del principio de Arquímedes, el cual es la base física que expresa la flotación. Los compartimentos estancos son áreas selladas dentro de la estructura del buque que pueden ser llenadas con aire o mantenerse vacías. La principal función de estos compartimientos es asegurar que en caso de que una parte del casco se dañe y comience a inundarse, la flotabilidad del buque no se vea comprometida completamente. Al mantener varias secciones estancadas, el buque puede seguir flotando incluso si una o más secciones se llenan de agua. El principio de Arquímedes, enunciado por el antiguo matemático y físico griego Arquímedes de Siracusa, es una ley fundamental de la física que describe cómo y por qué los objetos flotan en un fluido. La famosa anécdota de Arquímedes, quien se sumergió en una tina de baño y observó cómo el agua se desplaza a medida que él se sumergía más profundamente. Llegó al descubrimiento de que un objeto sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Para que un buque flote, el empuje hacia arriba que experimenta debe igualar su peso total. Esto significa que el buque debe desplazarse una cantidad de agua cuyo peso sea igual al peso del propio buque. Los ingenieros navales utilizan este principio al diseñar buques de manera que tengan una densidad promedio menor que la del agua. A pesar de que los materiales estructurales de los buques, como el acero, tienen una densidad mucho mayor que la del agua, la incorporación de estos compartimentos estancos llenos de aire reducen la densidad promedio del buque. Además de garantizar que un buque flote, los ingenieros también deben considerar la estabilidad del buque. ¿A qué se refieren con estabilidad? Se refieren a la capacidad del buque para resistir inclinaciones y volver a su posición original. Esto se logra diseñando la distribución del peso de manera que el centro de gravedad esté lo más bajo posible y utilizando una quilla adecuada para mejorar la estabilidad. El metacentro es un punto clave en el análisis de la estabilidad. Si el centro de gravedad está por debajo del metacentro, el buque tiende a retornar a su posición vertical después de una inclinación. Muchas gracias. Gracias.